Hola amigos, mi nombre es Irma. Bienvenidos a mi canal Recetas Legendarias. Hoy prepararemos algo muy delicioso, muy suculento, lleno de energía y muy abundante. Albóndigas estilo Guadalajara, Jalisco, México. Bienvenidos. La historia de las albóndigas es muy antigua. El origen de la palabra albóndiga proviene del árabe y ellos difundieron su receta a toda Europa. Así ha llegado a México a través de España. Prácticamente las albóndigas se comen en casi todos los países del mundo. Iniciemos a preparar esta receta legendaria. Los ingredientes los puedes conseguir en tu mercado o, si es de tu preferencia, en tu supermercado. Estos son los ingredientes. Ocuparemos 1 litro de agua para el caldillo, medio kilo de carne de res y de cerdo, de preferencia que el carnicero se los muela 2 veces. Ocuparemos unos manojitos de orégano, 1 cucharada de pimienta, unas ramitas de hierbabuena fresca, 1 cucharada de sal, entre 2 y 3 cucharaditas de arroz, 1 huevo, medio kilo de papa, una cebolla cortada por mitad que vamos a ocupar, picar para la carne y para el caldillo, 3 jitomates, 200 gramos de zanahorias y 100 gramos de ejotes. Para nuestra agua fresca ocuparemos piña. Lo primero que vamos a hacer es lavar nuestras verduras con agua y con jabón. A las papas les vamos a quitar la cascarita para que las podamos degustar con más suavidad. Pueden dejarlas con su cáscara, eso es opcional. A mí me gusta más sin la cascarita. Las albóndigas están hechas de diferentes maneras en diferentes países, incluso en nuestra República Mexicana. Cada quien tiene una manera diferente de prepararlas. Me llama mucho la atención que en Turquía tienen 90 formas de preparar albóndigas. La zanahoria también la vamos a pelar. Le vamos a quitar toda su cascarita y la vamos a cortar en cuadritos. A los ejotes les vamos a quitar los cabitos y los vamos a cortar más o menos de 1 centímetro. Yo tengo mi cebolla cortada en 2 partes, pero corté esta más pequeña para la carne, porque no vamos a ocupar mucha cebolla. El jitomate se va a cortar en cuadritos finos, igual que la cebolla. El jitomate es un sazonador, igual que la cebolla. Vamos a picar muy bien el jitomate, porque esto va en nuestra carne para hacer las albóndigas. Ahora vamos a picar la hierbabuena. Le vamos a quitar los coditos y vamos a dejar solo las hojas. Vamos a picar nuestra hierbabuena lo más finito que se pueda. Las albóndigas las vamos a preparar de la siguiente manera. Haremos un hueco a la carne y pondremos un huevo. Las 3 cucharadas de arroz, sal y pimienta. Y nuestros ingredientes especiales: jitomate, cebolla y hierbabuena. En ese momento vamos a revolver nuestros ingredientes con la carne para formar nuestras albóndigas. Bien revuelto. La característica de estas albóndigas, o lo que lo hacen diferentes, es que vienen en un caldillo con jitomate, cebolla y sus verduras. Ahora vamos a hacer nuestro caldillo. Vamos a tener otra mitad de cebolla y la vamos a cortar en gajos. El jitomate lo vamos a moler en crudo, solo le vamos a quitar el ombliguito. Vamos a hacerlo.
Ahora vamos a preparar nuestro recaudo. Vamos a ponerle una cucharadita de aceite y vamos a desflemar nuestra cebolla para luego poner el jitomate ya molido. Me gusta mucho esta receta porque mi mamá la prepara, la hace muy rica, y ahora yo la preparo porque les gusta mucho a mi familia. Cuando esté nuestra cebolla ya cristalizada, es el momento de poner el jitomate para hacer el recaudo. Para saber que la cebolla esté cristalizada, se ve un brillo en la cebolla y un cambio de color. En este momento ya está lista. Vamos a agregar el jitomate para hacer el recaudo. Llegó el momento de ponerle el caldillo. El caldillo se está sazonando y va a empezar a hervir. Antes de esto vamos a agregar nuestras albóndigas. Lo que quiero recomendarles en caso de que no encuentren estas verduras, pues pueden agregarles calabaza, chayote y principalmente la papa, es lo que le da un sabor especial a la albóndiga. Se cocinan entre 20 y 25 minutos. Al caldillo le vamos a agregar ya el orégano y el resto de nuestra sal. Es el momento de agregar nuestras albóndigas y verduras. Vamos a poner nuestras albóndigas en el caldillo. El caldillo está hirviendo. Está muy caliente. Voy a poner los ejotes y las zanahorias. Voy a agregar las papas y el resto del agua. Lo cubrimos y lo dejamos cocer durante 30 minutos. Se ven las deliciosas albóndigas que ya están. Las vamos a servir. Pues ya están listas nuestras albóndigas estilo Guadalajara, Jalisco, mi querida tierra tapatía. Saludos a toda mi gente. Saludos. Se ve que esta receta es legendaria. Calientito, nutritivo, lleno de vitaminas y minerales. Recuerden de servirlo con su caldito, con su caldillo. Lo vamos a acompañar con una deliciosa agua de piña. Y nuestras tortillas. Ahora vamos a probar. Está caliente. Quedó muy rico. Si te gusta esta receta, no olvides suscribirte, darle like y campanita. Y estén listos para nuestras nuevas recetas legendarias. Provecho.